Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Jesús no era popular en la sinagoga para ese entonces. Antes de su encuentro con Jairo, Jesús ya había tenido dos confrontaciones narradas en el Evangelio de Lucas. En Lucas 4 del 16 al 30 se encuentra la primera, y ocurrió porque Jesús testificó de su personalidad mesiánica, lo cual fue rechazado por la congregación de la sinagoga, quienes expulsaron violentamente a Jesús. También en Lucas capítulo 6, versos del 6 al 11, mientras enseñaba en una sinagoga, sanó a un hombre que tenía una mano seca, siendo día de reposo, y todos se llenaron de ira contra él y comenzaron a conspirar. Por lo que no es extraño que para el capítulo 8 de Lucas, donde también se narra la historia de Jairo, Jesús ya enseñaba en lugares públicos. La orilla del mar era el aula de enseñanza de Jesús en este pasaje, cuando de repente un personaje muy especial llegó ante él. Se llamaba Jairo y era un principal de la sinagoga de esa comunidad. El propósito principal de la sinagoga era la instrucción en las Sagradas Escrituras. Había siempre por lo menos dos oficiales o principales en las sinagogas, quienes tenían responsabilidades como del edificio y la propiedad, la supervisión general de la reunión pública, incluyendo el mantenimiento del orden, la designación de personas para leer la escritura y orar, y la invitación a visitantes para dirigirse a la congregación. Aquel día, Jairo no se acercó a Jesús precisamente para invitarle a compartir a la sinagoga, sino para suplicarle que fuera a su hogar a sanar a su hija que agonizaba por causa de una enfermedad. Con tono de urgencia, la petición de Jairo fue: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La aceptación pronta de Jesús a la petición es conmovedora, ya que a pesar de el rechazo frecuente que Jesús había experimentado en la sinagoga, ahora se compadecía de la carga y la aflicción nada más y nada menos que de un principal de la sinagoga. Así que Jesús interrumpe su enseñanza para socorrer a Jairo, quien jamás se imaginó que unos instantes después estaría ante una revelación de la personalidad mesiánica de Jesús, la cual le confrontaría sobre el verdadero fundamento de su fe, ya que durante el camino una mujer con una penosa enfermedad llamada en el relato como flujo de sangre tocó a Jesús con la fe de que así obtendría la sanidad. Y así fue. A pesar de la prisa, Jesús hizo un alto para dar a Jairo una enseñanza sobre el verdadero fundamento de la fe. Al sentir el toque de la mujer, Jesús preguntó quién lo había tocado. Cuando la mujer se reveló ante Jesús temerosa, todos se quedaron asombrados porque era la mujer enferma de flujo quien había recibido la sanidad con aquel toque. Jesús la despidió en paz diciéndole que fue su fe la que le salvó. La historia para nosotros es bella y conmovedora hasta aquí, pero para Jairo, este hecho desató un gran conflicto como principal de la sinagoga y perseverante defensor y practicante de la ley. Debido a que la ley en el libro de Levítico capítulo 15 verso 19 explica que una mujer con enfermedad de flujo de sangre era ceremonialmente impura o inmunda, y si tocaba a un hombre, éste se volvía impuro y tendría que esperar hasta el anochecer para purificarse, ya que por haberse
hecho impuro, también no podía tocar a otras personas. Así que Jairo, al ver que una mujer inmunda había tocado a Jesús, por una parte, su fe normada por la ley le indicaba que Jesús era impuro, y eso lo descalificaba para cumplir la petición de ir y poner las manos sobre su hija. Pero por otra parte, al ver que la mujer había sido sanada, inevitablemente debió haberse cuestionado e inquirido en la personalidad que representaba Jesús. Pero sobre todo, el cuestionamiento que le retumbaba en su mente y detonaba su aflicción debió haber sido: ¿le prohíbo a Jesús que ponga las manos sobre mi hija y dejo que muera? ¿O creo en Jesús y dejo que ponga las manos sobre mi hija para que sane, aunque tenga que quebrantar la ley? Jairo se ve interrumpido entonces para escuchar a unos mensajeros decirle que su hija ha muerto. Y cuando parece que todo está perdido, Jesús le dice: no temas, cree solamente. Esas palabras tan dulces de Jesús fueron las que estimularon a Jairo a entender y aceptar con sus hechos que Jesús sin duda era superior a la ley, porque Jairo decidió obedecer las palabras de Jesús por encima de la ley, llevándolo a su casa a pesar de lo que sucedió con la mujer de flujo y la noticia del fallecimiento de su hija. Finalmente, en el hogar de Jairo, Jesús tomó con sus manos a la hija de Jairo y ésta se levantó sana. Jesús es el fundamento de la fe que puede hacer que sucedan imposibles. ¿Dónde está anclada tu fe? Cuando fuimos instruidos a conectar nuestra fe con algo fuera de Jesús, como la superstición, el fetichismo, la idolatría o cualquier otra cosa fuera de Jesús, puede ser difícil conectar la fe con Jesús. Por eso, a veces Dios permite que en la vida sucedan situaciones imposibles para nosotros, porque al igual que Jairo, la fe necesita ser purificada para finalmente reconocer que solo Dios es especialista en imposibles. Considera el testimonio de Jairo y cómo su fe lo llevó a una obediencia y una confianza total en Jesús, teniendo como resultado la respuesta a su petición. Si ahorita estás enfrentando una situación que te parece imposible, solo asegúrate de conectar tu fe con Jesús para que solo Él sea el fundamento de tu fe. Busca en la Biblia lo que te aconseja sobre lo que estás pasando y sé obediente, porque así demostrarás tu fe y confianza en Él. Y verás cómo su respuesta llegará pronto. Ha llegado el momento de pasar a la oración. Habla con Jesús y preséntale esa necesidad que te está afligiendo. Él te escucha y te quiere ayudar. Oremos. Eres mi sanador, mi consolador, sanas mis heridas y mi dolor. Ningún es más grande que tu amor, hermoso Señor. Toda cadena, toda opresión es derretida con tu unción. Sobre mí has derramado tu aceite de amor, dulce Señor. Con tu perfecto amor huye todo temor y libre soy, me has restaurado.
Eres mi buen pastor, mi guía y mi protector. Solo deseo estar a tu lado. Eres mi sanador, mi consolador, sanas mis heridas y mi dolor. Ninguna es más grande que tu amor, hermoso Señor. Toda cadena, toda opresión es derretida con tu unción. Sobre mí has derramado tu aceite de amor, dulce Señor. Con tu perfecto amor huye todo temor, y libre soy, me has restaurado. Eres mi buen pastor, mi guía y mi protector. Solo deseo estar a tu lado. Estimados amigos, de esta manera hemos llegado al final de esta edición. Soy el pastor Nicky y deseo que Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en la próxima para entrar en el secreto de Dios.